¿Cómo están? Fue una sorpresa que estos muchachos me tenían, me extrañó que me dijeran, tiene que estar cerca del estrado. Algo estaban tramando. Como ustedes saben, en esta ocasión estamos comenzando nuestra nueva serie que tiene que ver con la llave de una vida en libertad. Y lo que pretendemos hacer es dar algunos principios importantes que están en el libro de Gálatas, porque está la serie basada en el libro de Gálatas, para que nosotros de alguna u otra manera podamos en realidad afirmar lo que es el Evangelio de la Gracia, del cual todos ustedes y yo hemos creído como Iglesia de Gran Comisión y como nuestro movimiento Gran Comisión. Así que nosotros queremos aprender del apóstol Pablo, de cómo él en realidad defendió el Evangelio de la libertad, de la cual hoy vamos a estar hablando. Pero antes de entrar en detalles, me gustaría que me acompañaran en una oración. Acompáñenme, por favor. Dios, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de reunirnos como iglesia y tener ese privilegio de reunirnos sin ningún problema. Qué bueno, Señor, que podemos disfrutar de la libertad que hasta este momento tenemos en nuestro país. Gracias por eso, Dios. Y queremos que en esta ocasión usted nos guíe y nos acompañe, Dios, en lo que vamos a estar hablando con respecto al Evangelio de la Gracia que el apóstol Pablo defendió vehementemente, Dios. Le pido, Dios, que nos guíe en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera que me acompañaran en el libro de Gálatas, en la lectura que vamos a hacer de Gálatas 1 del 6 al 12. Les va a aparecer en la pantalla, pero si tienen Biblias como esta, sáquenla o sus tabletas o sus teléfonos. Dice el pasaje de Gálatas 1 del 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pasemos al pasaje de Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre es justificado, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es lo que vamos a estar usando en esta ocasión. Y quiero más o menos, para que nosotros podamos llevar la línea de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? No sé si ustedes están claros en qué es el Evangelio. Y para venir y estar convencidos de qué es el Evangelio, entonces nos vamos también a las Escrituras. Y hay un pasaje en Romanos 1:16 que define en realidad lo que es el Evangelio. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora bien, definamos qué es la palabra evangelio. Evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son las buenas noticias. Las noticias que el Señor nos dejó plasmado acá en las Escrituras y que Él lo hizo personalmente cuando estuvo en esta tierra. Y realmente es importante que sepamos que el Evangelio en realidad es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y las buenas nuevas entonces, las buenas noticias es lo siguiente:
La Biblia dice que ustedes y yo, por causa de nuestro pecado, estamos fundidos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa entonces que el día que usted muera va a estar separado de Dios eternamente y para siempre. Y la Biblia dice que es el lugar donde usted va a estar si realmente no ha comprendido el Evangelio y lo ha recibido, se llama infierno. Así, literalmente. Entonces usted y yo tenemos un problema. Y el problema lo vino a solucionar el Señor Jesucristo. Cuando Él apareció hace 2000 años acá en esta tierra, Él vino precisamente para tomar el lugar suyo y el mío. El lugar suyo y el mío. Porque usted tenía un problema. Y usted no podía hacer nada para tener una relación o para estar en el cielo el día que usted se vaya de esta tierra. No podía hacer nada. Ni sus obras, ni nada de lo que usted estaba pensando hacer lo podía llevar a la presencia del Señor, porque su pecado le impide, el pecado suyo y el mío nos impide entonces tener una relación con el Señor. Las buenas nuevas es que usted entonces ya no va a ir a condenación. Ya no va a ir a condenación. ¿Por qué? Porque Cristo vino y pagó por todos sus pecados, porque el pecado es lo que impedía que usted tuviera una relación con Él. Esto es importante. Si usted cree que a veces compartimos el Evangelio de una manera un poco rara. Miramos a alguna persona y vemos que tiene muchos problemas. El Señor puede solucionar su problema. El Señor no quiere solucionar sus problemas. El Señor quiere solucionar su problema más grande, que es el problema de su destino eterno. El Evangelio es que usted, por causa de su pecado, usted y yo merece ser condenados por causa de nuestro pecado, porque hemos ofendido a Dios, hemos ofendido su santidad, le hemos fallado a Dios. Estamos en rebeldía contra Él, somos enemigos de Él. Y ese es el problema que tiene que solucionar. Obviamente Dios tiene la capacidad de solucionar cualquier problema, pero el primer problema que quiere solucionar es el de su eternidad. La pregunta es si usted ya tomó esa decisión de recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, porque esa es la idea que usted tiene que agarrar y hacer la suya, recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Él dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Él es el único que puede solucionar su problema de pecado. Ese es el único que puede darle a usted un destino diferente del que usted y yo tenemos si no hacemos ese paso de aceptarlo a Él en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Yo lo invito a que usted haga esa decisión, porque esa decisión va a definir su destino eterno. Y ahí donde está sentado, si usted quiere, puede hacer una oración y decirle al Señor que lo salve, que le dé la vida eterna, que eso es lo primero que usted en realidad debe hacer. Así que los invito a que me acompañen en una oración y usted puede orarle al Señor de una u otra manera, con toda la sinceridad de su corazón, y decirle algo así como esto: acompáñeme, Señor Jesús, sé que soy un pecador o una pecadora y que nada de lo que yo pueda hacer puede llevarme al cielo. Sé que merezco la condenación eterna porque soy un pecador o una pecadora. Pero sé que la buena noticia es que usted hace 2000 años vino a este mundo a entregar su vida por mí, por este pecador. Y dice la Biblia que fue sepultado y que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, a Satanás y al pecado. En esta ocasión yo abro mi corazón y le permito a usted venir a morar a mi corazón. Le recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por darme la vida eterna. Gracias por salvarme. No lo merecía, ni lo merezco. Pero gracias por haber hecho ese acto de salvarme y darme la vida eterna. Le recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Amén y amén. Ese es el Evangelio de la gracia. Usted merece
un destino eterno diferente, pero el Señor le da la oportunidad de estar delante de su presencia porque Él en la cruz pagó por todos sus pecados. Ahora bien, ¿qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas? Los Gálatas estaban siendo extraviados del evangelio de la gracia, siguiendo un evangelio diferente. ¿Qué estaba pasando ahí? Ahí había un grupo o había una secta que eran de los judaizantes, que eran de origen judío. Y los judíos, estos hombres, estas personas, le estaban diciendo a los hermanos que habían confiado en Cristo que para estar seguro de la salvación, ellos tenían que seguir los ritos de la religión judía. Tenían que, en primera instancia, circuncidarse. Si ustedes no saben qué es circuncidarse, pregúntenle a las señoras cuando hacen eso con los niños cuando están tiernos, o vayan al diccionario. No quiero ser específico en esa cosa. Pero la idea era que si ellos no habían tomado la decisión de recibir a Cristo y si no se circuncidaban, entonces no eran salvos. Eso es lo que estaba pasando en medio de la iglesia de Gálatas. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 6 dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaban siguiendo un evangelio diferente, no el evangelio de la gracia que él había predicado a los hermanos de Gálatas. Entonces ellos estaban siendo extraviados. Ellos estaban siendo extraviados del evangelio de la gracia. Por eso el asombro del apóstol en ese sentido con ellos. Ellos habían recibido entonces el evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad y no otra cosa. En su asombro también él enfatiza en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y saben qué? Hoy en día se están escuchando muchas cosas en el medio cristiano, en el medio evangélico, muchas cosas. Y están sucediendo en muchos lugares que se está pervirtiendo el evangelio. Se están añadiendo muchas cosas al evangelio. Por eso el apóstol también en Gálatas 3 les dice, porque en realidad la carta a los Gálatas es una carta amonestante, de reprensión. No es una carta como las otras cartas, donde Pablo comenzaba como, amados hermanos míos. Acá no, acá la amonestación es fuerte. Y dice, por ejemplo, en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Verdad? Habían recibido el evangelio puro, el evangelio de la gracia, y estaban queriéndole añadir al evangelio la cuestión de la circuncisión. Y eso mismo podría suceder con nosotros cuando no estamos seguros de lo que hemos creído. Podemos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina como sucede hoy. Podemos ser arrastrados. Por eso hay que tener cuidado de escuchar algunas radios, de ver algunos canales de televisión. Yo escucho ya a muchos de ustedes, yo declaro, yo decreto. ¿Qué es esa onda? ¿Qué es esa onda? ¿Por qué no aparece eso que el apóstol Pablo lo hacía? ¿Por qué? Entonces es importante que no estemos escuchando. Y si tienen dudas, pregunten, no se queden con la duda ahí y empiecen a formar así grupos. Aquí somos los que declaramos, aquí de lo de esto y aquí de lo otro. Sean sensatos, sean sensatos. Esta semana, por ejemplo, le compartí el evangelio a una muchacha que trabaja en un restaurante. Entonces, cuando ya le pregunté que a dónde iría ella el día que muriera, ella me dijo, así como estoy, me voy para el infierno. Por lo menos fue sincera. Pero lo extraño que escuché de ella es que ella me dijo, yo hace tiempo me reuní en una iglesia. Y entonces vine y le pregunté, ¿y usted confía en Cristo? ¿Recibió a Cristo? Sí, me dice. ¿Y entonces? Entonces, ¿por qué se va a ir al infierno? ¿Por qué se va a ir al infierno? Entonces, hay que venir y aclarar y afirmar el evangelio de la gracia y la seguridad eterna. La seguridad eterna. La salvación es para siempre.
Dios no la limitó a vos recibís a Cristo hoy, sos salvo, pero si mañana te equivocas, adiós, papá. No, eso no es lo que dice la Biblia. Es el evangelio de la gracia. Lo que usted no merece, Dios se lo dio. Entonces es importante que pongamos atención o que no le pongamos atención a esas cosas que hoy en día están sucediendo. Hoy en día se escuchan muchas cosas contrarias al evangelio de la libertad y de la gracia, como por ejemplo el evangelio de las ofertas. ¿Saben cuál es el evangelio de las ofertas? Aquellas que estaba diciendo yo al principio, de que el Señor le va a solucionar todos los problemas a usted. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Lo que el Señor quiere solucionar es su problema eterno. Ese es el principal problema. Que después el Señor puede hacer muchas cosas. Eso lo puede hacer, pero eso se está vendiendo hoy. Y probablemente ustedes y yo podemos caer en eso, de presentar un evangelio que no es el evangelio correcto, el evangelio de la gracia. También se está hablando del evangelio que podemos recibir a Cristo, pero debemos bautizarnos. Y se enmarca en un pasaje en Marcos. Pero el apóstol Pablo en una ocasión dijo: doy gracias que no bauticé a algunos de ustedes, ¿verdad? Pero yo no vine a bautizar, sino a predicar el evangelio. Si para él hubiera sido relevante, entonces eso, él lo hubiera afirmado. Claro, el bautismo es la identificación de ustedes y yo como creyentes en Cristo, como que hoy pertenecemos al Señor, pero no tiene nada que ver con la salvación. Pero hoy en día se repite eso. El evangelio de la prosperidad. ¿Saben que hoy en día las personas que pregonan el evangelio de la prosperidad es que si usted está acabado, usted tiene problemas? No es salvo simplemente. No es salvo. O está enfermo también, ¿verdad? A saber qué tiene usted ahí. Usted no ha recibido a Cristo. Ese no es el evangelio correcto. No es el evangelio de la gracia. Porque le están añadiendo algo que no tiene nada que ver con la salvación. Nada que ver con la salvación. El evangelio también del arrepentimiento, usando el arrepentimiento como algo raro, cuando en realidad el arrepentimiento es un cambio de conducta, que eso es producto de haber recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. De eso se trata. El evangelio de la fe más obras, que era lo que estaba sucediendo en el contexto de Gálatas capítulo 1. Que si usted debe hacer buenas obras para tener la vida eterna, y ay, ve, si usted no tiene y no hace buenas obras. Y yo puedo recordar a aquel ladrón que estaba a la par del Señor Jesucristo, que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y él no tuvo oportunidad de ir a hacer buenas obras, porque las obras no salvan a nadie, no salvan a nadie. El evangelio del señorío y el fruto, que si no se ven frutos en usted, a lo mejor usted no es salvo. Y se repite esto. Y hay iglesias que repiten esto. Y es más, creo que en el mundo evangélico nosotros, sin duda alguna, nos estamos quedando solos en esto, en el evangelio de la gracia. Pero preferimos seguir solos en esto. Preferimos seguir solos, porque es el evangelio correcto, es el evangelio de la Biblia. Todo esto entonces es contrario al evangelio de la gracia. Allá entonces en el contexto de los Gálatas en su iglesia, lo que estaba sucediendo es que los judaizantes estaban agregándole más al evangelio de la gracia, algo más que era en realidad pervertir el evangelio de Dios, el evangelio del Señor. El apóstol entonces, ante este peligro, él advierte y reprende con dureza a los que predican un evangelio diferente al evangelio de la gracia. En Gálatas 8:9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y saben qué? Anatema quiere decir maldito. ¿Es fuerte esto? Quiere decir maldito, anatema. Tengamos cuidado de no escuchar un evangelio diferente al que hemos creído, aun cuando le predique algún famoso. Porque hay predicadores famosos, ¿verdad? Entonces, no, como fulano de tal lo dijo, que si no está en la escritura, entonces no es correcto. Tengamos cuidado, porque aún el apóstol Pablo acá dice: si un ángel, imagínense que a ustedes se les apareciera un ángel y les dijera algo, no lo crean, dice el apóstol Pablo, no se lo crean, porque también Satanás se viste como ángel de luz.
puede ser que sea diferente. El apóstol Pablo fue muy fuerte a referirse a los que estaban pervirtiendo el evangelio. Él les dijo que eran anatemas, y esa, como les dije, la palabra quiere decir maldito. La palabra anatema quiere decir maldito. También más adelante en la misma carta, en Gálatas 5:10, que no les va a aparecer ahí en la pantalla, dice 10 al 12: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, dice, mas el que os perturba con un evangelio diferente al que yo les he predicado, llevará la sentencia cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Y más adelante, miren este versículo 12, de aquí de Gálatas 5, ojalá se mutilasen los que os perturban. Óigame, esto era serio. Ojalá se mutilasen los quienes os perturban. Por eso es que es relevante lo que estamos tratando de decir, lo que estamos tratando de poner en su mente y en su corazón. Tengamos cuidado de no estar escuchando algo que está pervirtiendo el evangelio de la gracia. Entonces, nosotros hoy deberíamos de estar completamente seguros que el evangelio predicado por el apóstol Pablo era garantizado por el Señor Jesucristo mismo. Porque el evangelio predicado por Pablo fue recibido directamente del Señor Jesucristo. Eso lo afirma él en el versículo 10 al 12. Dice, pues si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o de trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y en el 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues el 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio predicado por Pablo estaba garantizado por revelación divina. Por revelación divina. Y eso sucedió cuando él iba a perseguir a los cristianos. Camino a Damasco, el Señor se le apareció y él tuvo un encuentro personal con Cristo y ahí cambió todo. Cambió su vida. Cambió su destino eterno y cambió todas las cosas que el Señor hizo por medio de Pablo. Entonces, ese evangelio que él predicaba estaba garantizado por revelación divina. ¿Y saben qué? El evangelio, ese evangelio que Pablo predica, es el mismo que ustedes y yo como iglesia, Gran Comisión, hemos creído. Ese es el mismo. El evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad. Y defendámoslo. Defendámoslo, no permitamos que en el seno de nuestra iglesia se cuelen esas cosas, esas doctrinas falsas, esas doctrinas equivocadas y erróneas. Claro, tenemos que tener cuidado. Así que hay que ser celosos en defender y guardar el evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad. El apóstol Pablo hace una exhortación en Gálatas 5:1 también, que no les va a aparecer en la pantalla. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea que mantengámonos firmes en lo que hemos creído, en el evangelio de la gracia. Y no estemos atados a esas cosas que quieren ponernos, ¿verdad? Que si no haces esto, si esto otro, lo otro, entonces estás frito. No, el evangelio de la gracia no requiere de eso, no requiere de eso. Él mismo también lo dice en Colosenses 2:8, que tampoco les va a aparecer en la pantalla, pero dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es según Cristo lo que hemos creído, no filosofías, no posiciones doctrinales de hombres, ¿verdad? Que muchas veces nos van a extraviar del evangelio correcto, del evangelio de la libertad, del evangelio de la gracia. El evangelio predicado por Pablo es el único que garantiza nuestra salvación y vida eterna. Por eso en el versículo ya de Gálatas 2:16 dice que el apóstol les aclara que la única forma que una persona puede ser justificada o ser salva es por la fe en Jesucristo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Ahora, ¿qué significa la palabra
justificado, o la palabra justificación. La palabra justificación es que el pecador es hecho justo cuando es culpable. Es como está en el tribunal. Yo soy culpable delante de la ley. Pero el Señor, al morir en esa cruz y al nosotros recibirle a Él en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos hace justos. No somos justos porque realmente estamos siendo justos en esta vida, sino que somos hechos justos por causa del Señor Jesucristo. La justificación es cuando el pecador culpable ha sido declarado justo, pero no solamente declarado, sino que también ha sido hecho justo a través del acto de creer, colocando su fe en Cristo, en lo que hizo en la cruz por nosotros los pecadores. Esa es la justificación. Y la justificación está sustentada por dos palabras importantes, que es la gracia y la fe. La gracia y la fe. La idea del apóstol la reafirma en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del 8 al 9, ¿verdad? Cuando dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que cuando el apóstol habla de que nosotros, los pecadores, somos hechos justos por la obra redentora de Cristo y no por las obras de la ley, nos está diciendo que las obras no ayudan a nadie a salvarse de la condenación eterna. Si usted cree, y no estoy diciendo que esto sea malo, no estoy diciendo que ayudar a la gente, de servir a los demás, no es bueno. Es claro que es bueno, pero no le sirve nada para la salvación. No le sirve en absoluto para la salvación. Porque las obras no salvan a nadie. Las obras no ayudan a nadie a salvarse de la condenación eterna, sino que es por su gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Pablo enseña que la gracia es la voluntad soberana de Dios como un regalo que sale de Él. Un don inmerecido para el hombre que lo recibe por fe. Y de eso se trata. Estaba diciéndoles al principio que ustedes y yo merecemos ser condenados a una eternidad separados de Dios. Pero Dios viene en su gracia, en su misericordia, Él nos salva sin merecerlo. Entonces usted y yo recibimos lo que no merecemos, pero ¿saben qué? Pero sí recibimos lo que necesitamos, porque necesitamos la salvación y la vida eterna. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, ¿no les parece? Así que por causa de la gracia, ustedes y yo debemos andar de una manera correcta delante de sus ojos, de una manera santa, siendo hombres y mujeres piadosos. Pero ese es producto de la salvación, de la gracia, por agradecimiento, por amor a Él y por amor a nosotros, pues, deberíamos andar de esa manera. La gracia entonces es lo que usted recibe sin merecerlo. Y esa gracia también es por medio de la fe. ¿A qué clases de fe se refiere en realidad? Dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Se refiere a la fe para salvación. A la fe para salvación, que es diferente a otra fe, ¿verdad? En el sentido de que es la confianza en la verdad del Evangelio, como se revela en la palabra de Dios. Esa es en realidad la fe para salvación. Y que significa confianza, certidumbre, contar con algo de verdad, tal como se describe en Hebreos 11 cuando dice que, ahora bien, esta es una versión contemporánea, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Ustedes no vieron a Cristo morir en una cruz, pero ¿saben qué? Como su palabra es su palabra, es su verdad, yo lo creo y lo creo por fe. Y lo he creído por fe y lo voy a creer por fe siempre, por medio de la fe. Por eso es lo que dice Efesios 2, 8. Tener fe en Cristo para salvación significa confiar en que Él puede remover la culpabilidad del pecado y dar vida eterna. La salvación es siempre por la fe, no por causa de la fe. No es por causa de la fe, es por fe, es por la fe. Y usted deposita esa confianza que usted deposita en Él como su Salvador.
Así que las buenas obras no nos sirven de nada para salvación. Es más, la Biblia dice en Isaías 64:6, dice que si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué? Lo mejorcito que usted podría hacer, lo mejor que usted hace delante del Señor, según Isaías 64, es como un trapo sucio y no le sirve para salvación. No le sirve para salvación, ¿verdad? Y muchas veces se pregona eso. Si es que si no haces esto, si no haces lo otro, no sirve lo que dice Isaías. Por eso es importante que nosotros estemos seguros de lo que hemos creído. Todo lo bueno que usted puede hacer entonces, dice acá, que es como un trapo sucio. Claro que es correcto hacer siempre lo bueno una vez que has confiado en Cristo. La idea es esa, como dice en Efesios, las buenas obras, dice, solo son evidencia o producto de la salvación, como lo dice en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La idea es entonces que cuando usted viene a Cristo, cuando usted le recibe para salvación, Él se encarga de producir en usted nuevas cosas. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de eso se trata. Dios produce cosas nuevas en usted. Las va a producir siempre cuando usted lo recibe por gracia como su único y suficiente Salvador. Para darle consistencia a que las buenas obras no sirven para obtener la salvación, el apóstol Pablo escribió también una conclusión en el libro de Romanos, en Romanos 3:28, cuando dice, concluimos pues, wow, esta es la conclusión de todo, porque en realidad el libro de Romanos es donde se expone la salvación, la justificación por fe, donde se pone todo el panorama relacionado con la justificación por fe. Gálatas es entonces la confirmación de que la justificación va a ser por fe. Pero acá en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Esto es importante que ustedes y yo lo tengamos bien afirmado en nuestro corazón para que no nos dejemos engañar y extraviar como sucede hoy en día. Es importante entonces que lo guarden en su corazón. Y así que mi exhortación para culminar en esta ocasión es: defiende el evangelio de la libertad, el evangelio de la gracia, como el apóstol Pablo lo hizo, y vive en la libertad con que Cristo te ha hecho libre, y no permitas que nadie te arrastre por cualquier viento de doctrina. Con eso en mente, les pido que reflexionen sobre eso y que podamos seguir defendiendo y pregonando el evangelio de la gracia. Vamos a orar. Dios, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de poder venir a su palabra y exponernos a ella, Dios, con respecto del evangelio de la gracia. Ese evangelio que hoy en día está siendo pervertido, perturbado en muchos lugares, Dios. Sabemos que usted tiene el control, Dios, de todo esto. Sabemos que usted al final aclara todas las cosas. Pero queremos, Dios, que nos ayude en nuestra iglesia a que podamos defender ese evangelio del cual hemos creído. Ese evangelio que predicó el apóstol Pablo, que nosotros lo hemos creído. Ayúdenos, Dios, y guarde nuestra iglesia, Dios, de esas corrientes que se están dando hoy en día, Dios. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén y amén.